Entonces, allí tenemos el desplazamiento que yo quise hacer del material que devuelve el capítulo 2 a nivel del primer origen de la filosofía y el intento de llevarlo hacia la antropología filosófica para terminar diciendo, por ejemplo, que el ser humano es el animal que se maravilla dando cuenta precisamente de esta capacidad humana de admiración, de aquel texto escueto de Jaspers, donde ubicaba a Platón y Aristóteles conmocionados frente al espectáculo del cielo. Hemos ampliado el texto y lo hemos llevado a ciertas reflexiones de carácter antropológico que aparecerán, lo anticipo, en un texto que voy a colgar hoy precisamente cuando termine la clase, donde que escrito para ustedes como un material asincrónico, donde se va a ver este desplazamiento a la antropología filosófica de los distintos orígenes de los que habla Jaspers. Vamos entonces al segundo origen, que era la duda. Bien. Jaspers vuelve a poner la duda en terreno histórico, aunque haya sostenido que el origen está fuera del tiempo, lo ubica, permiso que tengo que admitir a alguien, lo ubica en Descartes, un pensador del siglo XVII que ustedes van a trabajar en los prácticos del siglo XVII. Silencien los micrófonos, por favor, del siglo XVII, que inaugura de algún modo la modernidad filosófica. Bien. Jaspers, estoy en la parte textual, en ese primer momento, identifica esta duda con la duda noseológica. Esto es
la duda sobre la veracidad del conocimiento. En efecto, dice Jaspers cuando trata la duda que Descartes pone en duda el edificio de lo conocido hasta la modernidad. Repito, es apenas una pincelada la que voy a dar, porque tanto en los prácticos como en los teóricos vamos a ver Descartes. Entonces, a partir de la pregunta, por el ser de las cosas, se ha producido conocimiento y Descartes inaugura la duda sobre el criterio de verdad de lo conocido. Una cosa es conocer y otra cosa es si es verdadero lo conocido. Por lo tanto, de esta actitud se desprende una nueva rama de la filosofía que es la gnoseología. La gnoseología y la gnoseología pregunta por el conocimiento, su naturaleza, sus alcances y sus límites. Y el problema gnoseológico ocupó la gran parte de la filosofía moderna. Por lo tanto, ya tenemos una segunda rama de las cuales estábamos buscando. Hasta aquí el texto de Jaspers. Quiero decir que no hay contradicción en que Jaspers los ubique, los orígenes, desde algún segmento epocal, como ha hecho con la maravilla y Platón y Aristóteles, o con la duda y Descartes. Porque cuando dice que el origen es ahistórico, que no tiene que ver con una fecha exacta, significa precisamente que en todo
tiempo los hombres se han asombrado y que en todo tiempo han dudado. En realidad, cuando lo ubica temporalmente, quiere decir que en esa época el origen se volvió dominante. Bien, vamos a ver ahora el segundo movimiento que yo quiero hacer, que he propuesto desde el comienzo, que es el desplazamiento de la duda nociológica a la duda existencial o antropológica, que es lo mismo que hicimos con el asombro. Entonces, quiero decir que desde esa perspectiva, el ser humano es el único o es el, para seguir con una expresión que utilicé en el primer origen, es el animal que duda, pero no que duda exclusivamente del conocimiento, como acabo de explicar en Descartes. El ser humano puede dudar de sus certezas, de sus convicciones, de sus posiciones. Es el único que, si lo pienso desde la perspectiva con el animal, que es otro de los tópicos que venimos trabajando, es el único que puede, voy a decirlo de una forma poco académica, pero muy elocuente, que puede quedarse en bolas. Y me refiero a este quedarse en bolas en el sentido de quedarse desnudo antropológicamente. Es el único que puede soportar la incertidumbre que produce la fractura de las convicciones. Vamos a pensar de alguna manera en esta desnudez antropológica, porque eso es lo que ocurre, desnudez antropológica o intemperie antropológica, y pensar, por ejemplo, en dejar de creer en Dios. Ahí hay un momento extremo de ruptura de una creencia, de una convicción que determina, por otra parte, una forma de sosiego, una forma
de intemperie. Dejar de creer en Dios me arroja a una intemperie antropológica, a una cierta forma de falta de red, porque de alguna manera, para aquellos que son creyentes, Dios opera como una red. La intemperie antropológica implica la necesidad de reinventarse como sujeto. Voy a pensar en algo menos, a lo mejor extremo, como una ruptura de la creencia religiosa. Digamos que me he pasado la vida leyendo el Clarín o La Nación, y hay un punto de duda que se instala, de ruptura de la certeza de la posición adoptada, y entonces pienso, ¿qué pasa si arranco a leer el página 12? Indudablemente habrá una renovación de las lecturas, habrá una renovación de los modelos de instalación y del modo de leer lo político, lo social y lo cultural. El hombre o el ser humano o el existente humano es precisamente aquel que puede antropológicamente reinventarse, cosa que el animal no puede hacer. Ya que hemos empezado a jugar con la experiencia o la distinción entre el ser humano y el animal, digamos que el animal no puede superar los límites que su naturaleza le impone. La mosca morirá mosca, y los primates superiores o los vertebrados superiores morirán vertebrados superiores. Pero yo, Cecilia, puedo morir Juan, porque elijo ser Juan, con lo cual supero los límites que mi propia naturaleza me impone, y hasta autopercibirme desde otra perspectiva de género y cambiar vía quirúrgica mi vagina por un pene. Por lo tanto, en estos juegos de la duda, en estos quiebres existenciales, el ser humano es aquel que soporta la duda existencial y actúa en consecuencia a partir de su capacidad de elección. A esto me refería
con una duda existencial. Dudar no es caer en el sinsentido. Dudar no implica quedar arrojado en la nada. Implica la posibilidad de darse nuevos sentidos, precisamente porque los viejos sentidos han cumplido su ciclo. Ocurre algo así como la lógica del derrumbe y de la emergencia. Los sentidos pueden derrumbarse y entonces se nos imponen crear nuevos sentidos, porque, claro está, el ser humano es creador de nuevos sentidos que lo alberguen existencialmente. Si algunos han sido puestos en duda, casi como un texto, mandaría a escuchar una canción de Joaquín Sabina, extraordinaria, una verdadera clase de antropología filosófica, que se llama Más de 100 motivos. A lo largo de la canción, creo que se emiten más de 100 motivos, o al menos 100, pasando por ciudades, revoluciones, etcétera, 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 para no cortarnos de un tajo las venas. Dice el texto, un texto magnífico, repito, más que 20 páginas de antropología filosófica. Cuando los sentidos decaen o cuando los sentidos son puestos en duda y pierden vigencia, el ser humano se cobija con nuevos sentidos inventados, creados, ficcionados en términos de Nietzsche. Somos creadores de sentido. Y eso nos diferencia del animal. Hoy, para mí, dar clases de filosofía tiene una máxima intensidad de sentido. Sigue teniendo una máxima intensidad de fuerza. Pero puede ocurrir que un día la intensidad decaiga, la intensidad, yo ponga en duda la intensidad de la fuerza y entonces termine poniendo un vivero o un bar, porque pongo en duda aquello que era un sentido de intensidad máxima y debo reinventarme. A esa duda existencial
me refería a ese quedarse en bolas, quedarse en bolas para volver a arroparse, pensando en una metáfora del tejido, de la trama. La cultura no es otra cosa que el abrigo que vamos reponiendo. Nos sacamos algunas ropas, nos desvestimos de algunos trapos y damos de nuevo, nos volvemos a vestir con nuevas ropas. Eso es lo humano demasiado humano, como llama Nietzsche a uno de sus textos. Bien, a esa duda quería referirme, no a la duda de Descartes. 3. Las situaciones límites. ¿Qué dice Jaspers? Arrancando por donde arrancamos siempre, que es comentar el texto. Entonces dice que son aquellas situaciones de las cuales el hombre no puede desentenderse. A ver si lo he puesto bien. Desentenderse. Perfecto. Son situaciones inevitables que se imponen. Nos anuncia el final, por eso tardé en escribir, que se imponen ineludiblemente por nuestra condición de existentes humanos. No las elegimos y se imponen desde su propio peso. Jaspers, que no las ubica en un tiempo preciso, quizás porque en todo momento nos acompañan y nos han acompañado las situaciones límites. Jaspers se refiere al error, al acaso y a la muerte como la situación límite emblemática. El error, porque somos conscientes de que nos equivocamos, de que no lo sabemos todo. El acaso, que tiene que ver con estar arrojados a la contingencia. ¿Acaso soy doctora en filosofía? ¿Acaso podría haber sido ingeniera en alimentos o ama de casa?
y la muerte. La muerte es la situación antropologizante por excelencia, humanizante, porque somos, lo voy a poner en términos de Heidegger, seres para la muerte. Esto significa que el existente humano tiene conciencia de su finitud, tiene conciencia de su ser histórico, y de su ser temporal. Mientras, escribí todo con minúsculas, perdón, cuando venía escribiendo con mayúscula. Y aquí volvemos a tener una diferencia precisamente con el animal, de esas diferencias que hemos venido buscando a lo largo de toda la clase, porque el animal puede tener conciencia, y lo pondría entre comillas, porque hablar de conciencia es hablar de hombre, puede tener conciencia del peligro, pero no exactamente de la muerte. La muerte es una categoría antropológica y somos nosotros los que ritualizamos la muerte. Enterramos a nuestros muertos, tenemos prácticas mortuorias, funerarias, cremación, enterramiento, flores, cementerios monumentales, como el bellísimo cementerio que tienen ustedes por allí en Mar del Plata, o en el marco de la progresiva invisibilización de la muerte que arrojara el capitalismo, tenemos entonces cementerios parecidos a una cancha de golf, donde la muerte permanece invisibilizada. Todo esto que acabo de decir son los gestos humanos en torno a la muerte como fenómeno humano. Podríamos decir, en la línea en que hemos venido jugando semánticamente con los orígenes, que el hombre es el animal que soporta las situaciones límites
y las resignifica. Lo que hicimos con la muerte es precisamente otorgarle un sentido posible a aquello que aparece como un brutal agujero existencial que no parece tener logos, que no parece tener palabra. Entonces, para soportarla, la pintamos, la escribimos, la bailamos, la ponemos en el marco de un dispositivo cultural. Todas formas de rodearla de alguna manera, de acercarse a ese abismo que implica la muerte, que parece no tener palabra con qué nombrarla. Bueno, mis queridos, hasta aquí. Háganme algún gesto si se ha entendido la clase. Así, por ejemplo. Sí, profe, perfecto. Gracias. ¿Se entendió? Sí, bueno, perfecto. Gracias. Bueno, Sí, no. perfecto, profesora. Gracias a ustedes. Súper claro, profe. Gracias por la clase de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la onda. Un beso Chao, grande. Ceci. Y será, chau Maca, y Buena será, semana. Chao, chau profe. Mati, y será hasta el lunes que viene. Busquen que voy a colgar un texto asincrónico. Chau, Gracias. queridos. Adiós. Chao. Buena semana. Gracias.